Fofona. Sí, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación, 12 de abril, 9 horas de la mañana, con un pelín de retraso. Y el orden del día, el primer punto, lógicamente, es la ratificación de la urgencia de la sesión. Conocen todos los expedientes que se le han enviado y de todo es sabido el problema que se nos viene encima con el segundo, la remodelación del primer plan de ajuste que se hizo en este ayuntamiento y las facturas que nos ha reclamado la empresa en masa, que ya se ha comunicado al Ministerio por su intención de acogerse al segundo plan de pago a proveedores y, por lo tanto, hay que abonarla. Tengo que decirles también que en el día de ayer, lo digo por ponernos un poco en situación, estuve en Sevilla acompañado de la secretaria de este ayuntamiento y del arquitecto municipal, donde tuvimos una reunión con la Consejería de Deporte de la Junta de Andalucía y después de alguna negociación, eliminando alguna cuestión que no era
procedente la reclamación que hacían, demostrándola con documentación, pero a pesar de eso, la verdad es que hay aproximadamente, tenemos en el aire otro 1.200.000 euros, en el mejor de los casos, que la Junta de Andalucía va a tratar de cobrar a este ayuntamiento directamente detrayéndolo de la patrica. Son cantidades imputables a varios conceptos, arrancando de convenios del año 99, que todavía hay facturas vivas por ahí del año 99, algunas de 500 y pico mil euros, otras de 100 y pico mil euros, en fin, una serie de cuestiones que documentalmente nos las mostraron, se han hecho unas consultas en intervención y efectivamente hay deudas reconocidas de esos temas. Hay otras cuestiones en las que podemos tratar de negociar, de hecho haremos todos los esfuerzos que sean necesarios pues, para tratar de aclarar todo este tema, porque yo considero que lo que hay que hacer es, de una vez por todas, saber exactamente dónde estamos, intentar compensar lo que podamos compensar. Hay también otro expediente de reintegro de otros 700.000 euros de otro tema. Quiere decir, por tanto, que la situación económica de este ayuntamiento, que vamos salvando los muebles como podemos, pues, bueno, pues da un paso atrás y un retroceso importante. Por lo tanto, tenemos asuntos por delante muy importantes que tenemos que, bueno, pues ver cómo los vamos a solucionar. Significa, por tanto, que este tema concreto que nos trae hoy aquí, que sabemos que con intereses y demás serían unos 2.400.000 y pico mil euros aproximadamente, de tener que abonarlos también vía de traer de la PIE, porque en este caso sería de la participación de tributo del Estado, de hacerlo así, que supondría la asfixia total y económica y el caos desde el punto de vista de liquidez en este ayuntamiento, a poder hacerlo con acogiéndonos a ese plan y pagarlo en 10 años, aunque nos suponga al año algo menos de 300.000 euros, pues yo creo que hay también razones suficientes como para traer a este pleno ese motivo con urgencia y tratar de solucionarlo de la mejor manera posible para aparcar ese asunto y enfrentarnos, como digo, a otros retos importantes, en este caso, con facturas pendientes antiguas de la Junta de Andalucía. Las administraciones están todas con mucha falta de liquidez y van a hacer todo lo que esté en su mano, como es lógico, para tratar de pues dejar ya sin efecto todos aquellos convenios, todas aquellas cuentas pendientes que hay por ahí y que desde luego pues nos van a afectar muy directamente a este ayuntamiento. También hay otro asunto muy importante del cual depende digamos, el futuro de la Cooperativa Virgen de Guadalupe y se ha visto en Comisión de Hacienda y también hace falta dejarlo resuelto ya para que la documentación se pase lógicamente a donde corresponde a la provincia. Pues esas son las razones por las que este alcalde pide la ratificación de la urgencia en esta sesión. Tiene la palabra el señor Mendieta. Sí, el Grupo Andalucista va a votar en contra porque ayer en la Comisión de Hacienda pedimos que este pleno se convocara el lunes con objeto de disponer del día de hoy, del viernes, para no solo estudiar bien toda la documentación, sino poder llevar este asunto a nuestro comité local con objeto de que sea la base del partido quien decida. Me parece que es un argumento de peso y este pleno se podía haber hecho el lunes sin ningún problema. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias y buenos días. Bien, nosotros, por las mismas razones que esgrimió el señor Mendieta, tampoco vamos a ratificar la urgencia. Gracias. Tiene la palabra la señora Leiva. Pues tras una, creo que más que amplia explicación por su parte de los futuribles contenidos de los puntos, pero no de lo que viene a justificar la urgencia de hoy, cuando ayer se cerró y se habló en la comisión pertinente que dictaminaba o intentaba dictaminar el asunto de la ampliación del plan de ajuste para el lunes, a efectos de poder estudiar documentación que todavía no teníamos en nuestro poder y que, desde luego, forma parte del expediente del número 3 que llevamos
o que ha incluido usted de motus propio en el orden del día, no podemos ver justificada nada, ni una sola razón que justifique por qué hoy viernes a las 9 de la mañana y no el lunes a las 9 de la mañana para que podamos ratificar este asunto, informándonos, como se nos informó, y quiero hacerlo constar en acta, que había plazo suficiente para trasladar al Ministerio el acuerdo de esta corporación si el pleno se hacía a primera hora de la mañana, puesto que finaliza a las 12 de la noche. Hay propuestas que en este caso IPDU, concretamente, elevó a la presidencia de la Comisión de Hacienda y a los servicios técnicos para que se valoraran y tomaran en consideración en el día de hoy, para el lunes, poder de manera definitiva que formaran parte del contenido del expediente, del cual no tenemos ni noticias. No se ha tenido ni la deferencia de informarnos de que se iba a convocar de manera urgentísima desde el día del mediodía de ayer al día de hoy y, por tanto, el punto tercero lo que vamos a pedir es que no se trate y se trate el lunes tal y como hablamos. Y sobre el cuarto, yo entiendo que haya urgencia por su parte en que hay dos concejales de su equipo de gobierno que dejen este equipo de gobierno por las razones que han alegado o que aleguen. Yo entiendo que tengan urgencia en renunciar, pero no en que los asuntos se puedan tratar tanto el tercero como el cuarto el mismo lunes. Es más, le voy a decir, el expediente que podía tener más urgencia es precisamente el de la U15, es decir, el de la ordenación, el del urbanismo. Usted ha dicho que se ha tratado en Hacienda, yo le digo que no. Se trató y se dictaminó el día 5 en urbanismo, en la Comisión de Urbanismo. Perdón, he dicho en urbanismo. No, perdón usted, ha dicho en la Comisión de Hacienda, pero no tiene mayor importancia. Seguramente habrá sido una equivocación a la hora de su intervención. Como le digo, desde el día 5 hasta el día de hoy han pasado 10 días en los cuales, dada la urgencia de este asunto, en aras siempre al beneficio de la propia cooperativa, usted tenía posibilidad de haber convocado el pleno para que se hubiera acelerado. Por tanto, no es tampoco la razón que venga a motivar la urgencia. La urgencia viene motivada precisamente por el plan de ajuste y por la renuncia de dos de sus concejales de su equipo de gobierno en minoría y, desde luego, IPDU le va a pedir que no se ratifique la urgencia, no la va a ratificar para que el pleno se celebre el lunes, tal y como acordamos ayer en Hacienda. Gracias. Tiene la palabra la señora Olivares. Sí, buenos días a todos y a todas. Desde el Partido Socialista, aún no estando de acuerdo, y efectivamente se podía haber convocado el pleno el lunes, como grupo político sí que hemos hecho nuestros deberes, hemos estado atentos al tema, hemos estado estudiando y pidiendo información en tiempo y forma, hemos incluso preparado y trabajado sobre un documento de propuestas que hemos tenido a bien presentar a la comisión de propuestas alternativas a las que hoy se nos traen al Pleno, y desde nuestro grupo vamos a abstenernos en cuanto a la ratificación de la urgencia. ¿Cómo? Pero la abstención no es mayoría de los presentes. Ruego al público que se mantenga en silencio. Pues ante la situación esta yo pediría al Grupo Socialista que, como sé que la intención no es obstaculizar la celebración del Pleno y la abstención es una postura que, aun no estando de acuerdo, intenta por lo menos no dejar este tema pasar, le pediría que hicieran el esfuerzo de, como claramente su intención es no obstaculizar este tema, intentar que este pleno se celebre, aunque tengan que hacer un esfuerzo en cuanto a la... No se ha votado todavía, señor Fernández. Se están dando opiniones y yo ahora mismo estoy entendiendo perfectamente esa postura que ha tenido el Grupo Socialista, porque quizá también estaba en el mismo error que yo, porque entiendo y estoy vislumbrando que la intención no es obstaculizar el Pleno, pero también dejar de manifiesto su postura contraria a lo mejor a la forma en la que se ha convocado el Pleno. Pero dadas las circunstancias, yo pido encarecidamente que reconsideraran su posición,
con el objeto de que, tras las posturas claramente en contra del resto de grupos, poder intentar sacar este pleno hacia adelante. Gracias. Tiene la señora Olivares. Efectivamente, desde el Grupo Socialista no pretendemos obstaculizar el desarrollo del Pleno porque entendemos que es un debate interesante para la ciudad porque, como digo, hemos hecho nuestros deberes, hemos creído que era una oportunidad importante desde el Partido Socialista de hacer propuestas y entendemos que es aquí en el seno del Pleno donde debemos y tenemos que explicarlas. Y aún no estando de acuerdo con la forma como se convoca el Pleno y pudiendo tener más días, pero como digo, entendemos que prima la necesidad de explicar nuestro posicionamiento y nuestras propuestas en el seno del Pleno. Por lo tanto, vamos a cambiar el sentido de nuestro voto y a votar a favor. Muchas gracias. Y, lógicamente, con este cambio de postura se puede celebrar el Pleno. De acuerdo. Entiendo que votos favorables del Grupo Popular y Grupo Socialista y votos en contra del resto de grupos políticos. Bien. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues lo comentado anteriormente. Bien. Segundo punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Sí, tiene la palabra la señora Oliva. Sí, yo simplemente para hacer un agradecimiento explícito a todos los grupos por sus intervenciones en el pleno pasado donde no pude estar presente y sí me gustaría, si es posible, señora secretaria, que apareciera, puesto que me consta y he podido visualizar el vídeo del pleno, que el señor alcalde hizo un preámbulo dando las razones de mi justificación de no asistencia al pleno. Y no digo que se pongan, por ser de cariz totalmente personal, pero al menos sí que cuando se pone que no asiste la señora Leiva se ponga que previa justificación de su ausencia, que no aparece recogido en el borrador, da la sensación de que no viene simplemente al pleno. Gracias. Pues si no hay nada más, se aprueba con la corrección hecha en este momento. Bien, tercer punto del orden del día. Revisión del plan de ajuste aprobado por el acuerdo plenario el 14 de junio de 2012 conforme a lo dispuesto al artículo 25 Real Decreto Ley 4/2013, 22 de febrero. Tiene la palabra la señora interventora. Bien, se trata de aprobar la revisión del plan de ajuste aprobado por este pleno el 14 de junio de 2012. El título tercero, su capítulo primero del Real Decreto Ley 4/2013 regula un mecanismo de financiación para el pago a proveedores, ampliando el que ya regulaba el anterior Real Decreto Ley 4/2012. En este ayuntamiento se ha certificado nueva deuda que incrementa el préstamo a solicitar por importe de 1.855.814,92. De acuerdo con el artículo 25.3 del Real Decreto citado, es necesario revisar el plan de ajuste, al menos para meter la nueva deuda y, en cualquier caso, para adoptar medidas que permitan hacer frente a dicha nueva deuda, remitiéndose en caso de incumplimiento en la remisión del plan de ajuste a las medidas coercitivas y las medidas de cumplimiento forzoso de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. La propuesta es, por tanto, aprobar la revisión del plan de ajuste y las medidas que se proponen son de reducción de gasto, en concreto de proyectos de urbanismo, Festival de Música y Danza, Feria de San Miguel, Festival de Música de Cine, mantenimiento de instalaciones deportivas, atenciones protocolarias, fiestas en pedanía, otras fiestas municipales, trasladar el Centro de la Mujer a dependencias municipales para ahorrar en arrendamiento del inmueble y la modificación del objeto del contrato de interpretación artística con la agrupación musical ubetense, disminuyendo el precio. Y el importe del ahorro estimado es de 261.000 euros. El asunto fue tratado en Comisión de Hacienda del día de ayer, 11 de abril, y el dictamen fue favorable con los votos a favor de PP, en contra Partido Andalucista y abstención del resto de los grupos municipales. Gracias, señora Valero. Tiene la palabra el señor Mendieta. El Grupo Andalucista va a votar en contra en este punto por varios motivos. El primero de ellos es que, como hemos tenido oportunidad de decir en otros plenos y en otras comisiones en las que se ha tratado el plan de ajuste económico, nos parece que las condiciones
que impone el Gobierno central perjudican claramente al Ayuntamiento. Estamos hablando de tener que abonar unos intereses de 700.000 euros por una deuda de 1.800.000 euros. Los bancos recibirán el dinero al 1% de la Banca Central Europea, sin embargo, nosotros pagaremos casi al 6%. Nos parece que es excesivo. Sabemos que tenemos que pagar la deuda, entre otras cosas porque existe una sentencia judicial, pero pensamos que la fórmula elegida por parte del Gobierno central que obliga a los ayuntamientos es totalmente injusta. Por otro lado, tenemos que mostrar nuestra sorpresa porque hasta el día de ayer no supimos que existía una sentencia interpuesta por ENMASA ante el Ayuntamiento, ante la falta de cobro, y esa sentencia es favorable a ENMASA, entre otras cuestiones, porque el Ayuntamiento da al juzgado una serie de certificaciones, incluso un escrito del anterior alcalde, en el que se asumen una serie de gastos. Nos hubiera gustado que antes de ir a juicio, al menos se hubiera contado con el que era responsable del área de urbanismo entre el año 2003 y 2007 para que hubiera dado su opinión sobre esas certificaciones, porque existe una contradicción bastante grande. La última certificación es de diciembre de 2006, cuando todos sabemos que después de diciembre de 2006 se hicieron obras en el Parque Norte. Cuando pedíamos que este pleno se celebrara el lunes en vez de hoy, era precisamente para que nos hubiera dado tiempo a ir al área de urbanismo a recabar información, y no hemos podido recabar información. Hay otro punto en el que mostramos, al menos, si no nuestra discrepancia, sí mostramos nuestra sensación de que no hemos tenido tiempo para estudiarlo debidamente, y es que se reconoce una deuda de 300.000 euros relativa a redacciones de obras de actuaciones en Cristo Rey y Torrenueva. La obra que se hizo en Cristo Rey costó 600.000 euros. No nos ha dado tiempo para mirar, para ver el convenio que se firmó entre el Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas para determinar exactamente cuál fue la cuantía que se establecía en el mismo sobre redacción de proyectos. Pero, vamos, en principio, 600.000 euros de obra con un precio de redacción de proyectos, un coste de 300.000, nos parece que hay algo que falla. Nos gustaría que existe una sentencia judicial, eso no lo puede negar nadie, pero sí lo que nos gustaría es que al menos en la Comisión de Urbanismo se dé cuenta o tengamos acceso a la información para saber exactamente cuál es la certificación de obra, exactamente cuáles son las certificaciones de obras por las cuales se tiene que pagar y que se determine exactamente qué obras se hicieron después de diciembre del 2006, porque según la información que envía el Ayuntamiento al juzgado, no se realizó ninguna obra. Si no se hubiera realizado ninguna obra después de diciembre de 2006, es que el Parque Norte hubiera estado finalizado en esa fecha. Me parece que faltaba algo, pues faltaban obras por hacer en diciembre del 2006. En cualquier caso, si el parque hubiera estado finalizado para esa fecha, pues lógicamente se hubiera puesto a disposición de los ciudadanos para que lo hubieran disfrutado lo antes posible. No voy a entrar a valorar en las partidas que se pretenden disminuir, porque, como ya he dicho antes, partimos de un inicio fundamental, un argumento fundamental, y es que estamos en contra del plan de ajuste económico. Lo que sí tengo que decir es que la mayoría de las partidas, la mayoría, no todas, nos parecen razonables. Eso también quiero decirlo. Y yo lo que sí invitaría o propongo al equipo de Gobierno es que, puesto que ya estamos en abril de 2013 y no sabemos cuándo se van a someter a consideración los presupuestos de este año, que se trabaje ya en los presupuestos del 2014. Igual interesa seguir con presupuestos prorrogados 2013 y que trabajemos en comisión los presupuestos de 2014, porque ahí es donde sí se va a perfilar ya con carácter definitivo qué partidas son las que se recortan. Entonces,
Como decía antes, me parece que algunas son asumibles, algunas de las partidas que se recortan, pero no vamos a entrar en su detalle por los motivos que he expuesto anteriormente. Gracias, señor Mendieta. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nuestro grupo va a votar en contra, cambiamos el voto de la comisión de ayer en Hacienda, que no abstuvimos, va a votar en contra de esta revisión por una serie de razones. En primer lugar, como se acordó ayer en la Comisión de Hacienda, que se iba a hacer, y por eso no hemos ratificado la urgencia, se iba a hacer el pleno el lunes para que a nuestra organización pues le diera tiempo a ver, a estudiarlo, y nosotros, en el seno de nuestra organización, con más compañeros nuestros, tomar la decisión, como es lógico. Por otro lado, vemos que donde cargan para hacer esto, donde cargan precisamente el grueso de las medidas de ahorro, va a ser justamente en cuestiones culturales y en cuestiones restándole al movimiento asociativo, a las asociaciones vecinales, a los que le van a restar para poder pagar ellos. Y, sin embargo, había ya sobre la mesa una serie de alternativas que habían planteado incluso los compañeros de banco, el Partido Socialista, de tocar de otras partidas que no se menciona, pero es que no se debatieron ninguna, ¿no? Entonces, precisamente hoy, en el día que se va a firmar en Andalucía el Pacto Andaluz por la Cultura, nosotros no podemos ratificar una revisión de un plan donde precisamente lo que se va a detraer en esta medida de ahorro va a ser justamente de la cultura y, como ya digo, de los movimientos asociativos. Por tanto, está más que justificado que nosotros votemos en contra. Muchas gracias. ¿Ha terminado? Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Pues gracias, señor Robles. Iniciativa Popular Ovetense, en su momento, en el plan de ajuste primero, el inicial, en esta herramienta que el Gobierno central puso en manos, en este caso, de los distintos proveedores, para que los ayuntamientos, de alguna manera, pudieran hacer justicia con el pago de estas empresas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, en este caso de la localidad de Úbeda, que habían servido de suministradores, de proveedores a esta entidad local y que veían cómo pasaban los meses y los años y no se les hacían los pagos correspondientes. Entendíamos que era de justicia, entendíamos que sí que era y quedaba totalmente justificado, señor alcalde y resto de compañeros de corporación, que, aunque las medidas, la mayoría de ellas, no eran de nuestro agrado, de las propuestas que se asumían para poder pagar el préstamo de los 13 millones de euros en su momento, sí que tenía que haber una responsabilidad institucional y una corresponsabilidad, en este caso, con el Ayuntamiento y con la ciudad de Úbeda, sobre todo por el bien del pago de estos pequeños y medianos empresarios para que se liquidaran esas deudas de manera inmediata, puesto que no había otros mecanismos complementarios o alternativos para llevarlos a cabo, como se había demostrado a lo largo de la historia financiera y económica de este ayuntamiento, y, por tanto, no estando al 100% de acuerdo con las medidas de recortes que ustedes, equipo de Gobierno, Partido Popular, propusieron, de forma responsable nos abstuvimos en ese plan de ajuste. En este caso, nos encontramos en otro escenario completamente distinto. De nuevo, bajo la improvisación por los plazos de tiempo. Este no es el caso anterior al que yo he hecho referencia. Iniciativa Popular Ovetense, en este caso su grupo municipal, puesto que no nos han dado ni siquiera la oportunidad por plazos de tiempo, dado que esta misma noche, ya anunciábamos ayer, tenemos una junta directiva convocada a los efectos de poder estudiar este asunto, dado que, como ya he dicho, no me reitero más, el pleno se iba a celebrar el lunes. Hemos estado estudiando, como digo, en el seno del grupo municipal. Nos encontramos, además, me gustaría recabar la atención del señor teniente de alcalde, delegado de Hacienda y del señor presidente. Gracias. Nos encontramos, además, ayer con la sorpresa, que desconocíamos, de que una empresa de la Junta de Andalucía contaba con una sentencia, que en este caso tiene fecha de 4 de octubre del 2010, por la cual este ayuntamiento tenía ya reconocida una deuda, ya desde ese momento, muy importante, como ha dicho el señor Mendieta, de un principal y de una serie de intereses que vienen a suponer una cantidad leonina para este ayuntamiento de unos 2,5 millones de euros. Y yo ayer preguntaba en la Comisión de Hacienda, le vuelvo a preguntar aquí. Supongo que, viendo el posicionamiento del Partido Socialista, que ha dado lugar a que hoy se celebre el pleno y no
el lunes, como reitero, se había acordado, yo pedí una explicación a quien entonces era el responsable de gobierno, el Partido Socialista, de por qué una sentencia de este cariz y de esta cuantía ha estado metida en un cajón y no ha sido dada a conocer al resto de los miembros de la corporación desde octubre del 2010, porque no ha formado parte de un presupuesto de manera contable y tuvo que ser en el día de ayer cuando esta documentación se nos suministró. Nos gustaría saber por qué razón. También dice el Partido Socialista, decía el señor Olivares, que habían hecho sus deberes. Hombre, y yo entiendo que le han dado las indicaciones pertinentes, los deberes los hacemos absolutamente todos y hacemos incluso propuestas bastante más contundentes y no repetidas, como en el día de ayer se puso de manifiesto en la comisión informativa. La diferencia está en que a unos parece que sí le han contestado, ahora lo veremos a lo largo de las intervenciones, y a otros, con las propuestas, creo que de la misma manera, incluso coherente, realizada la comisión, al día de hoy, esperaré desde luego a la intervención del señor Jurado Ruiz, que seguro que dará luz acerca de las propuestas que IPTU volvió de nuevo a hacer ayer en positivo y constructiva para ser tomada o no en consideración en este expediente. Con una sentencia judicial, como digo, escondida desde octubre del 2010, que cuenta, y también nos enteramos en el día de ayer, y quiero hacerlo constar en esta señora secretaria, con la firma de las distintas certificaciones de obras a las que ya ha hecho referencia el señor Mendieta y otro montante importante del propio Parque Norte, concretamente más de 1,5 millones, firmadas por el anterior alcalde Marcelino Sánchez Ruiz, pues yo entiendo que sus deberes, efectivamente, el Partido Socialista tiene una corresponsabilidad de primer orden en este asunto y tiene que hacer, como dice la señora Olivares, con un eufemismo, sus deberes. Una encomienda, vengo a dar otra razón, una encomienda de gestión con un convenio con Enmasa, que tengo que decir que la que en este momento está en el uso de la palabra ha votado en contra en 2 ocasiones en este mismo foro, en este mismo pleno, como ayer trasladé, y aquí está la acta, concretamente gobernando Partido Socialista Izquierda Unida, que también es corresponsable de esta circunstancia, el 30 de enero del 2003, alegando una razón muy simple. No podíamos aceptar, y en este caso no votaba, y votaba en contra de esta encomienda directa a una empresa directa de la Junta de Andalucía, directamente, reitero, por estar en desacuerdo en que una obra de esta envergadura del Parque Norte se hiciera sin que se sacara a una licitación pública y se hiciera una adjudicación directa, a dedo, para entendernos, a través de una encomienda de gestión de un organismo que está sustentado por el Parlamento de Andalucía y concretamente de la Junta de Andalucía. Mi desacuerdo es ese y, desde luego, no ha modificado mi opinión en ningún caso ni la de mi compañera en el grupo municipal. Por tanto, entiendo que el apoyo hoy lo recaben de quien es corresponsable directo de esta encomienda, que tengan ese apoyo explícito, señor alcalde, que tengan ese apoyo explícito que requiere ese principio de corresponsabilidad. Por otra parte, las propuestas de recorte, y voy terminando, a las que ayer, de manera sucinta, hasta el punto de que no se nos facilitó, fíjese qué improvisación, ni siquiera fotocopia, sino que fuimos de forma manuscrita tomando datos de lo que el señor Jurado nos iba suministrando sobre la marcha, dando lectura a un documento que venía a proponer recortes sobre partidas presupuestarias. Concretamente voy a poner un ejemplo, además de forma muy incoherente. Venía a proponernos que para el Festival de Música Internacional de Música y Danza, que además el foro de este pleno le ha concedido hasta la medalla de oro, quiero decir que tiene un reconocimiento importante la propia asociación, que se empezara a reducir las cantidades, concretamente, señor alcalde, de 90 a 75.000 euros, por ejemplo. 25.000 euros que tampoco nos iban a sacar de pobres, pero podían hacerle bastante daño al festival. ¿Qué incoherencia proponer que se recorten casi 30.000 euros de apoyo al festival cuando su concejal de Cultura nos viene a proponer en una comisión que se adquieran por importe de unos 36.000 euros las herramientas suficientes para dar cine de verano en la Plaza de Toros? Posiblemente sea un problema de coordinación. Son asuntos que parecen distintos, pero no lo son. Son partidas que hay que tomar muy en serio para ver con rigor de dónde se recorta o no. Estas propuestas a nosotros, en su mayoría, nos podían parecer, señor alcalde, fíjese lo que le digo, en su tiempo y forma, y estudiadas de la manera que tenía que haberse hecho, hasta adecuadas en algunas de ellas, recortes en gastos de algunos festejos, recortes en atenciones protocolarias y otros tantos. Pero es que ni siquiera se nos ha dado esa oportunidad.
Y lo que voy a esperar, y vamos a esperar desde IPDU, es que se nos conteste también a las dos propuestas que nosotros hicimos para evitar tener que tocar partidas contables, no tocar ninguna, o en su caso, minorarlas en unas cantidades más bien simbólicas, y ver qué nos contestaban acerca de las propuestas de gestión de patrimonio, trabajando sobre eso para partidas del programa de ajuste presupuestario, y también para la imposición, que creo que es algo que deberíamos de plantearnos. IPDU propone de tasas, de precios, no sé la fórmula que habría que utilizar, pero sí pedir la colaboración económica y financiera también de la Junta en aquellos inmuebles que han sido cedidos, que es patrimonio municipal y del cual están haciendo uso, dado que además el expediente que nos trae y que le da contenido a este plan de ajuste viene a ser ese pago a una empresa de la Junta de Andalucía. Podía ser una opción que nosotros planteamos ayer, pongo por ejemplo el uso del CENTIA, puso por ejemplo otras instalaciones para los juzgados, etcétera, etcétera, sobre los cuales las administraciones públicas también tendrían que tener en estos momentos de asfixia y de crisis cierta corresponsabilidad a la hora de colaborar económicamente con quien sustenta el mantenimiento y la cesión de un patrimonio principal, como es en este caso el Ayuntamiento ubetense. Por eso, y hasta ver las contestaciones y la rueda de intervenciones de los distintos grupos políticos, señor alcalde, vamos a mantener el sentido de voto pendiente para finalmente ya decantarnos. Muchas gracias. Gracias, señora Leiva. Tiene la palabra la señora Olivares. Buenos días de nuevo. A mí me gustaría comenzar precisamente por donde ha terminado la señora Leiva, cuando hablaba de coherencia, ¿no?, y de responsabilidad. Desde el Partido Socialista yo creo que si algo somos precisamente coherentes y responsables. Es decir, ya cuando se propuso el primer plan de ajuste manifestamos claramente nuestra posición contraria al mismo, y no solamente manifestamos nuestra posición contraria, sino que es que además hicimos propuestas que creíamos que eran más beneficiosas para la ciudad y menos perjudiciales para la ciudadanía. Pero finalmente se aprobó un plan contrario al Partido Socialista. Un plan que sirvió de marco, y les recuerdo, para que después se aprobase una subida brutal de impuestos. Subida brutal de impuestos que aprobó usted, señora Leiva, su grupo IPDU, conjuntamente con el Partido Popular, y subida de impuestos a la que nuevamente el Partido Socialista se opuso, y se opuso radicalmente, porque también ahí hicimos propuestas, entendiendo que precisamente la sociedad que no es culpable de esta crisis, que no la ha generado y que sin embargo la está pagando y lo está pasando muy mal, no se le podía gravar más con esa subida de impuestos que usted y el Partido Popular apoyaron. Y, como digo, el Partido Socialista mantuvo su posición de coherencia y votó en contra de esa subida brutal. Ustedes ahora, al hablar concretamente del Parque Norte, lo que están intentando es enmarañar el debate de hoy, por el que el Partido Socialista tiene y seguimos teniendo mucho interés. Y por eso hemos votado a favor de que este pleno se celebre, porque queremos que se nos oiga, porque queremos explicar nuestro posicionamiento y porque queremos explicar nuestras propuestas, para que la ciudadanía las conozca. Y es en el seno del Pleno donde eso se debe de hacer. Y porque sí, porque hacemos nuestros deberes. Y yo creo que el trasfondo del debate es otro. Pero ya que ustedes han sacado el tema del Parque Norte, a mí me gustaría aclarar algunos puntos que se están enmarañando aquí y con los que el Partido Socialista, desde luego, no está de acuerdo. Porque recuerdo que efectivamente, como ustedes han dicho, en la legislatura de 1999-2003 se adjudica a ESMASA la obra del Parque Norte. Usted ha enseñado el convenio firmado por Marcelino Sánchez, efectivamente, y ahí están los papeles. Pero es que no da tiempo a mover 1 metro cuadrado de tierra en el Parque Norte. Se producen unas elecciones y perdemos el Partido Socialista. La gente de Úbeda nos pone en la oposición. Y son ustedes los que están gobernando el Partido Popular, que entonces era su partido, conjuntamente con el Partido Andalucista. Y aquí, en esta bancada de la derecha, hay varios concejales que estuvieron en esa corporación con responsabilidades de gobierno directas sobre el Parque Norte. Como usted, señora Leiva,
como usted, señor Mendieta, como usted, señor Robles, y como usted, señor Jurado. Estaban en esa legislatura y gobernando. Y yo les recuerdo que documento no que hemos sacado, sino que hemos estudiado porque hemos hecho los deberes, que hemos tenido el mismo tiempo que ustedes, que también tenemos un organismo en el partido, en el grupo al que hay que dar cuenta, y también nos ha dado tiempo a reunirnos porque entendíamos que era una oportunidad para debatir, que las certificaciones, la certificación de obra, la primera que está en este informe de la intervención y que se emite es del 31 de octubre de 2003. 31 de octubre de 2003. Y creo que entonces no era el Partido Socialista el que estaba gobernando. Nosotros dejamos el gobierno en junio de 2003, con lo cual son ustedes los que están sentados ahora en la bancada de la derecha los que estaban gobernando en ese momento. Y se produce de la siguiente manera, y es que si ustedes acceden al gobierno y no están de acuerdo con la adjudicación en masa que había hecho el Partido Socialista, hay miles de recursos legales para impugnar esa adjudicación. ¿Hicieron, aparte de venir al Pleno y votar, algún movimiento más? ¿Intentaron quitarle la adjudicación a Enmasa para que fuese otra empresa quien lo hiciese? Pues la respuesta se la doy yo, y es que no movieron un dedo, hicieron la obra con Enmasa. Pero la obra, y usted, señor Mendieta, lo sabe, que subía día sí y día no al Parque Norte a cambiar el proyecto, porque a usted no le gustaba y porque ahora la pérgola va aquí, y porque ahora vamos a hacer un montículo para las bicicletas aquí, y porque ahora la valla no me gusta allí, y porque ahora vamos a mover 2 metros el banco aquí. Pero lo que es más grave no es eso, que usted hiciera sobre la marcha reformas de un proyecto sin mirar cuánto iba a costar eso, sino que incluso usted pagó con la correspondencia del partido, con la corresponsabilidad del Partido Popular, viajes del que entonces era su responsable máximo de urbanismo a Suecia, me parece que fue donde viajó, a ver parquecitos para niños, porque se ve que aquí en Úbeda, pues, o en España o en la provincia de Jaén no había suficientes catálogos para buscar esos parques. Y ahí está. Pero es que es más, es que usted, con arreglo a las partidas del Parque Norte, encargó mobiliario urbano para instalar en otras calles, en otras plazas de la ciudad. Y eso lo hizo usted con la corresponsabilidad del Partido Popular. Sí, señor, pero le digo más. Cuando nosotros llegamos al equipo, al gobierno en 2007, lo primero que hay que hacer es poner luz sobre sombra y averiguar efectivamente de todo lo que había con cargo al Parque Norte, qué parte se correspondía con obras del Parque Norte y qué parte, aun estando adjudicando a esas partidas, no se correspondían con obras del Parque Norte, sino con obras situadas en otros lugares de la ciudad. Y ahí hay informes técnicos que nosotros como partido, y a pesar de tener el mismo tiempo que ustedes, hemos averiguado y hemos visto. Y se hizo esa limpieza en la legislatura que comenzó en el año 2007. Y eso lo hizo el Partido Socialista. Pero es que es más, es que usted, a pesar de todo el trapicheo que se traía con el Parque Norte, de cambio de proyecto, de tal, fue incapaz ni siquiera de terminarlo en 4 años. Es que fue incapaz de terminarlo en 4 años usted y el Partido Popular. Fueron incapaces. Y a pesar de eso nos encontramos con que el Parque Norte no tenía algo tan sencillo como fuentes, con que el Parque Norte no tenía ni la mitad del arbolado, con que el Parque Norte no tenía ni servicios, por ponerle algún ejemplo. Y hubo que hacer de urgencia, y usted lo sabe porque yo creo que si alguien permanece continuamente en todas las legislaturas es usted, con lo cual yo creo que conoce perfectamente todos los procesos. Y este perfectamente lo debería de conocer porque es el máximo responsable del mismo conjuntamente con el Partido Popular. Y como digo, dejó eso sin terminar y nosotros de urgencia tuvimos que hacer esas obras para que el Parque Norte, sin inauguración, porque les recuerdo que el Parque Norte no está inaugurado, sino simplemente abierto al público, porque era una vergüenza que usted y el Partido Popular hubieran permitido la gestión de esa obra como la hicieron. Con lo cual, yo les digo, a pesar de todo eso, que si hay el más mínimo atisbo de duda, sobre el Parque Norte, ustedes, los que están aquí sentados, que estuvieron en la anterior corporación, tienen 2 caminos. Uno, una comisión de investigación y otro, irse a los juzgados. Pero yo y mi grupo, como no nos fiamos de ustedes,
les pediría que se vayan a los juzgados directamente, que no emborronen con comisiones de investigación, a los juzgados, y que sea un juez quien diga, quien mire papeles y que ponga a cada uno en su sitio. Y si tiene que tomar medidas, que las tome. Ese es el posicionamiento del Partido Socialista y que quede claro y meridiano. Eso es lo que pedimos, que si hay el menor atisbo de dudas sobre la gestión del Parque Norte, lo que tienen que hacer no es estar aquí sentados, sino irse ahí enfrente y poner una denuncia. Y que sea un juez el que delibere. Y ahí vamos a estar el Partido Socialista. Y que el juez sea el que diga dónde estamos cada uno. ¿Les parece? Bien. Volviendo al tema, que yo quiero que no se quede en el trasfondo, que es otro que no es el del Parque Norte, porque yo me pregunto, si en lugar de Enmasa la obra la hubiese hecho Ferrovial o Dragados, ¿qué pasa? ¿Que entonces la deuda se hubiese pagado? ¿Qué pasa? ¿Que como la empresa a ustedes no les gustó, iban haciendo obra pero no la iban pagando? Porque les recuerdo que cuando nosotros llegamos en el 2007, no solamente nos encontramos la deuda del Parque Norte, por más de 1 millón de euros, sino que nos encontramos la calle Trinidad sin pagar, el Real sin pagar, la Plaza San Pedro sin pagar, sí, todo eso sin pagar y mucho más, deuda con la Seguridad Social, es decir, que se pasó en una legislatura, me parece que son de 13 millones a más de 30, habiendo vendido en suelo más de 9. Las cuentas no salen. Las cuentas no salen. Las cuentas no salen. Pero nosotros, desde el Partido Socialista y siendo responsables, entendíamos que antes de llegar a un plan de proveedores había otras soluciones intermedias, que era sentarse a negociar con Enmasa, porque entendemos que hay argumentos para sentarse, igual que el alcalde ha puesto el ejemplo de la Consejería de Deportes para la deuda que hay con cargo a los convenios deportivos y se ha ido a la Junta a negociar, lo mismo se podía haber hecho con Enmasa, pero parece ser que en este caso no interesa. Porque sin ir más lejos, yo sin estar en el gobierno, sé que con Enmasa tiene una deuda con el ayuntamiento de sobre los 300.000 euros, me parece que es en IBI. Para empezar ya la deuda que Enmasa nos pasa, digo yo que ya podría ser 300.000 euros menos de lo que es actualmente. Pero se ve que aquí lo que interesa no es negociar con Enmasa, sino llegar a un plan de proveedores que parece que es el camino más fácil. El Partido Socialista, en el momento que se nos informa de este segundo plan de proveedores, de que va a haber una comisión y a continuación un pleno y que la fecha tope estaba el día 15, sin esperar a ver cuándo es el pleno nos ponemos a trabajar. Y nos ponemos a ver qué posibilidades, qué propuestas podemos poner encima de la mesa. Y así lo hacemos. Y lo trasladamos directamente al concejal de Hacienda y después en la comisión. Y lo hacemos por escrito. Y señora Leiva, permítame que le diga que algunas son repetidas, pero son repetidas porque ese plan de ajuste que usted permitió las contemplaba, pero no las ha ejecutado. Es decir, se han guardado por parte del Partido Popular en un cajón a la hora de ejecutarlas. Pero es que hemos añadido otras nuevas medidas de las que usted se olvida o no quiere reconocerlas, porque van directamente a la subida brutal que usted apoyó con un sí. De esas parece que se olvida. Y a mí me gustaría recordar algunos ya se ausentan, ¿no? En fin. Me gustaría recordar algunas medidas que proponemos desde el Partido Socialista, porque entiendo que ese es el debate de fondo y eso es lo que aquí se debe de tratar, no tratar de enmarañar y de crear tinieblas donde no las hay y de mirar a la bancada equivocada, que lo que tienen que hacer es mirarse todos ustedes, todos, e intentar resolver el tema. Nosotros propusimos una supresión de la subida del 3,5% del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Hemos propuesto también la no aplicación o la supresión de la subida del 30% sobre la tasa de ocupación de terrenos públicos por mesa y silla, es decir, la polémica generada con las terrazas. En la tarifa de impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, junto con que no se aplique la subida del 3,5%, hemos propuesto también
la bonificación de este impuesto para los vehículos históricos y asimismo de más de 25 años. También que se elimine el incremento de en torno al 7% de la licencia de apertura de establecimientos nuevos. Es decir, aparte de eso, hemos mantenido las propuestas que ya hicimos para el plan anterior, pero hemos querido tocar estos impuestos que afectan directamente a las familias de la ciudad y a los empresarios de nuestra ciudad. Sectores, la sociedad de Úbeda, que son precisamente los que peor lo están pasando. Y el Partido Popular ha perdido una oportunidad de aprovechar este plan de ajuste para dar un balón de oxígeno a la ciudadanía. Porque nosotros, a pesar de haber puesto estas medidas encima de la mesa, y son medidas incuestionables, es decir, no vamos a aceptar ni un movimiento de una coma de estas medidas. Y si eso no se aprueba, como ya se nos ha dicho,